La primera vez que Andy se acercó a mí era un domingo. Acababa de hablar de una radio con Elmore Armitage, un individuo que me ayudaba con frecuencia. Cuando se acercó a Andy, sabía quién era, claro. Tenía fama de presumido y antipático. Corrían rumores de que tenía mala estrella. Uno de los tipos que lo decía era Bugs Diamond, mal elemento para tenerlo de enemigo. Andy no tenía compañero de celda y yo había oído decir que no lo quería, aunque la gente anduviera ya recelando de él. Pero yo no necesito hacer caso de los rumores sobre un individuo cuando puedo juzgarle por mí mismo. Hola, me dijo. Soy Andy Dufresne. Me ofreció la mano y se la estreché. No era de los que pierden el tiempo intentando mostrarse sociables, así que fue directamente al grano. Tengo entendido que eres el hombre que sabe cómo conseguir cosas. Admití que podía conseguir determinados artículos de vez en cuando. ¿Y cómo lo haces?, preguntó Andy. A veces, dije, parece como si me vinieran a la mano. No puedo explicarlo. Quizás sea porque soy irlandés. Sonrió ligeramente. ¿Podrías conseguirme un martillote? ¿Qué es eso? ¿Y para qué lo quieres? Andy parecía sorprendido. ¿También tienes en cuenta las motivaciones en tu negocio? Comprendí que se hubiera ganado reputación de pretencioso si hablaba así. Parecía uno de esos tipos que se dan mucha importancia. Pero percibí un leve tono burlón en su pregunta. Te diré, le dije. Si me pidieras un cepillo de dientes no te haría ninguna pregunta. Me limitaría a decirte el precio. Porque un cepillo de dientes, comprendes, es un objeto inofensivo. ¿Te desagradan los objetos peligrosos? Sí. Una vieja bola de béisbol venía hacia nosotros. Andy se volvió rápido y ágil como un gato y la atrapó en el aire. Una jugada que habría enorgullecido a Frank Malzone. La devolvió con un giro al lugar de procedencia. Solo un giro rápido y grácil de la muñeca. Aquel tiro no había sido casual. Sin embargo, advertí que había mucha gente observándonos con un ojo mientras con el otro seguían en lo suyo. Seguramente nos observaban también los guardias de la torre. No doraré la píldora. En todas las cárceles hay presos influyentes. Tal vez 4 o 5 en una prisión pequeña. Tal vez 2 o 3 docenas en una grande. En Shawshank yo era uno de esos tipos que tienen cierta influencia. Y lo que yo pensara de Andy Dufresne influiría bastante en cómo lo pasaría allí él. Seguramente también él lo sabía, aunque no se dedicaba a darme coba ni a lisonjearme, y yo le respetaba por ello. Muy bien, te diré lo que es y para qué lo quiero. Un martillete parece una especie de zapapico en miniatura. Más o menos así. Separó las manos unos 30 centímetros, y esa fue la primera vez que me fijé en sus limpísimas uñas. Tiene un pico pequeño en un extremo y una cabeza de martillo roma y plana en el otro. Lo quiero porque me gustan las piedras. ¿Las piedras?, dije yo. Mira, agáchate un momento, dijo él. Le complací. Nos acuclillamos como indios. Andy tomó un puñado de tierra del suelo del patio y empezó a dejarla caer por entre sus manos. La tierra iba cayendo en una nube fina. Las piedrecillas quedaban arriba, brillantes una o dos, opacas y vulgares las demás. Una de las opacas era de cuarzo, pero si la frotabas un poco, dejaba de ser opaca y adquiría un bello brillo lechoso. Andy la limpió bien y me la dio. La acepté y él la nombró. Cuarzo, seguro, dijo. Y mira, mica, pizarra, granito. Este es un lugar de caliza de cuando lo excavaron en la ladera de la colina. Tiró las piedrecillas y se sacudió el polvo de las manos.
Me gusta coleccionar piedras. Al menos me gustaba hacerlo en mi vida anterior. Me gustaría hacerlo de nuevo a escala limitada. ¿Excursiones dominicales por el patio? Pregunté, levantándome. Era una estupidez y sin embargo, el ver aquel trocito de cuarzo me había hecho sentir un extraño sobresalto. No sé exactamente por qué, supongo que solo por asociación con el mundo exterior. Uno no piensa en esas cosas desde el punto de vista del patio. El cuarzo es algo que uno toma en un arroyo de rápida corriente. Mejor hacer excursiones dominicales aquí que no hacerlas en absoluto, dijo Andy. Podrías plantar un aparato como ese martillete en el cráneo de cualquiera, observé. No tengo enemigos aquí, dijo él con calma. ¿No? Sonreí. Espera un poco. Si hay algún problema puedo arreglármela sin utilizar un martillete. Tal vez quieras intentar escapar, pasando por debajo del muro, porque si lo haces... Se rió cortésmente. Comprendí por qué cuando vi la herramienta 3 semanas después. ¿Sabes? Dije. Si te lo ven o te lo quitan, si te ven con una cuchara te la quitan. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Te limitarás a sentarte aquí en el patio y empezar a golpear? Vamos, creo que puedo hacer algo mejor, mucho mejor que eso. Cabeceé. De todas formas no era asunto mío. A mí me contratan para conseguir algo. El que el tipo que paga por mis servicios pueda o no conservar el pedido, ya es cuestión suya. ¿A cuánto crees que subirá un artículo como ese? Pregunté. Estaba empezando a gustarme su estilo tranquilo y moderado. Cuando uno lleva 10 años en Chirona como yo entonces, puedes acabar mortalmente aburrido de los bocazas y fanfarrones. Sí, creo que sería justo decir que me cayó bien Andy desde el principio. $8 en cualquier tienda de piedras y gemas, dijo. Pero supongo que en un negocio como el tuyo actuarás en base a un porcentaje sobre el costo. Suelo cobrar el costo más un 10%, pero tengo que cobrar un poco más cuando se trata de un artículo peligroso. Para algo como el cachivache del que estamos hablando, necesitaremos un poquito más de grasa para que los engranajes funcionen. Digamos $10. De acuerdo. Le miré fijamente sonriendo un poco. ¿Tienes $10? Los tengo, se apresuró a decir. Muchísimo tiempo después descubrí que tenía más de 500. Los llevaba encima cuando ingresó en la cárcel en este hotel. Los llevaba encima cuando ingresó en la cárcel. En este hotel, cuando te registran, uno de los conserjes está obligado a darse la vuelta y echar una ojeada a tus pertrechos. Pero hay muchísimos pertrechos y bueno, para no insistir demasiado en el asunto, diré que si un tipo está realmente decidido, puede pasar un artículo de tamaño considerable de diversas formas, introduciéndolo lo bastante arriba para que no se vea. A menos que el conserje que te registre tenga el humor de ponerse un guante de goma y dedicarse a explorar. Está bien, dije. Debes saber lo que espero que digas en caso que te pesquen con el artículo en cuestión. Supongo que debieras saberlo. Sí, dijo, y a mí me pareció por el leve relampagueo de sus ojos grises que sabía exactamente lo que iba a decir. Fue un leve destello, un centelleo de su peculiar ironía. Si te atrapan dirás que lo encontraste. Eso es lo fundamental. Te tendrán incomunicado 3 o 4 semanas. Además, lógicamente te quedarás sin el juguetito, y eso te valdrá una mancha en la ficha. Si les das mi nombre, tú y yo no volveremos nunca a hacer un trato. Ni siquiera unos cordones de zapato. Nada. Y te mandaré a unos tipos para que te den un repaso.
No me agrada la violencia, pero supongo que te haces cargo de mi posición. No voy a dejar que se diga por ahí que no sé arreglármelas. Eso acabaría conmigo. Sí, claro, comprendo. No tienes por qué preocuparte. Nunca me preocupo, dije. En un sitio como este, no ganas ningún beneficio por preocuparte. Se alejó con un cabeceo. 3 días después, se acercó a mí en el patio durante el descanso de la mañana de la lavandería. No dijo una palabra, ni siquiera me miró, pero me metió en la mano una reproducción del honorable Alexander Hamilton. Alexander Hamilton, 1757-1804, político norteamericano. Su efigie aparece en los billetes de $10. Con la misma limpieza con que un mago hace un truco de cartas. El tipo se adaptaba deprisa. Le conseguí su martillo para piedras. Lo tuve una noche en mi celda y era exactamente como él lo había descrito. No era una herramienta para escapar. Utilizando aquel instrumento tardarías unos 600 años en hacer un túnel por debajo del muro, calculé. Pero aún así, yo tenía mis recelos. Si le incrustabas aquel zapapico a un tipo en la cabeza, seguro que no volvía a oír por la radio. Fiverr, Margie and Molly. Y por entonces ya habían empezado los problemas de Andy con las hermanas. Supuse que no querría el martillo para usarlo con ellas. Al final mi posición quedó confirmada. A la mañana siguiente temprano, 20 minutos antes de que tocaran Diana, le pasé a Ernie el martillo y un paquete de Camel. Ernie era el viejo recluso de barrio. Ernie era el viejo recluso que barrió los pasillos del pabellón 5 hasta que le soltaron en 1956. Se lo guardó en la bata sin pronunciar palabra y no volví a ver aquella herramienta en 19 años, y para entonces estaba bastante cerca de la extinción. Al domingo siguiente, Andy volvió a acercarse a mí en el patio. Era algo digno de verse, lo juro. Tenía el labio inferior tan hinchado que parecía una morcilla, el ojo derecho medio cerrado por la hinchazón y un gran arañazo le cruzaba una mejilla. Tenía sus problemas con las hermanas, desde luego, aunque nunca hablaba de ello. Gracias por la herramienta, me dijo y se alejó. Le observé con curiosidad. Dio unos pasos, vio algo en el suelo, se agachó y lo recogió. Era una piedrecita. Los monos de la prisión, a excepción de los que llevan los mecánicos para su trabajo, los overoles de la prisión, a excepción de los que llevan los mecánicos para su trabajo, no tienen bolsillos, pero hay medios de subsanarlo. La piedrecilla desapareció en la manga de Andy y no volvió a caerse. Admiré el hecho en sí y admiré a Andy. Pese a todos los problemas que tenía, seguía adelante con su vida. Hay miles de personas que no lo hacen, o no quieren o no pueden, y además muchas de esas personas no están en la cárcel. Me fijé en que, aunque su cara parecía haber sobrevivido a un tornado, sus manos seguían limpias y pulcras, y sus uñas bien cuidadas. No le vi mucho durante los siguientes 6 meses. Unas palabras sobre las hermanas. En algunas cárceles se les conoce como locas salvajes, aunque el término de moda últimamente es reinas asesinas. Pero en Shawshank siempre se les llamó las hermanas. No sé por qué, pero no creo que existiera ninguna diferencia aparte del nombre. A casi nadie le sorprenderá en estos días que la sodomía abunde tanto intramuros, excepto a los novatos, quizá que tengan la desgracia de ser jóvenes, delgados, guapos e incautos. Pero la homosexualidad, como la sexualidad normal, se presenta en múltiples formas. Algunos individuos no soportan vivir sin relaciones sexuales de ningún tipo y recurren a otro hombre para evitar volverse locos. Lo que se da normalmente es un arreglo entre dos hombres esencialmente heterosexuales, aunque a veces me he preguntado si cuando vuelven con sus esposas o novias lo serán tanto como suponían. Y hay también individuos que se invierten. En la cárcel, en el lenguaje normal, se dice que cambian de acera,
o que salen del armario. Casi siempre, aunque no siempre, interpretan el papel femenino, y los otros se disputan sus favores. Y luego están las hermanas. Las hermanas son en la sociedad carcelaria lo que los violadores en el mundo exterior suelen ser presos con largas condenas, que alardean de crímenes brutales. Su víctima es el joven, el débil, el ignorante, o como en el caso de Andy Dufresne, el de aspecto débil. Su terreno de caza suele ser las duchas, el estrecho patio tunelesco de la entrada de detrás de las lavadoras industriales de la lavandería y a veces la enfermería. En más de una ocasión cometen la violación en la minúscula cabina de proyección de detrás del auditorio. En la mayoría de los casos las hermanas podrían conseguir por las buenas lo que consiguen por la fuerza. Si quisieran, claro, los que se invierten andan siempre locos por una u otra hermana, como las muchachitas por su Sinatra, Presley o Redford. Pero para las hermanas la gracia radica precisamente en conseguirlo por la fuerza. Y supongo que siempre será así.